Bueno, muy bien. La idea entonces es hacer una clase que sea un poco, que resuma un poco todo lo que tiene que ver con manejo de archivos, no tanto el hecho de, bueno, qué es un archivo en sí, sino más bien una clase orientada a lo que es el uso de archivos y de los archivos que nos interesan a nosotros, que son los archivos de registros de longitud fija. Y eso es muy importante, digamos, tenerlo presente, archivos de registro de longitud fija. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto, en el archivo de registro de longitud fija? Por lo siguiente. Habitualmente nosotros hablamos de, bueno, se tiene un lote de registros con el siguiente diseño, entonces te dicen, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá, que tiene, el archivo tiene, ponele, vamos a suponer así, estos campos, ¿no? Legajo, nombre y nota. Siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Legajo, nombre y nota, ¿no? En cualquier enunciado, en un final, en la guía de trabajos prácticos, en general te dicen, usted tiene el archivo de registro cuyo diseño es legajo, integer, ¿no? O algo por el estilo. Legajo, integer, ¿sí? Nombre, string de, pongamos, de 10 caracteres, ¿sí? Nota, integer o byte, ¿sí? Entonces, bueno, a vos te dicen, el archivo, vamos a ponerle notas.dat, tiene esos campos, o ese diseño, o ese formato de registro. Son las diferentes posibilidades, ¿sí? Este es un archivo de registros de longitud fija. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a poder encontrar dentro de los bytes, voy a poder identificar dentro de los bytes de este archivo, bueno, que se respeta un patrón, es decir, que cada X cantidad de bytes vuelvan a aparecer los mismos bytes con otros valores, pero representando las mismas cosas. Es decir, a ver, por ejemplo, en este caso, este registro, ¿no? Que tiene estos tres campos. El legajo es un integer. ¿Cuánto ocupa un integer? ¿En cuánta memoria se representa un entero, un integer? Bueno, en Delphi en realidad se representa en 4 bytes, pero los efectos de la materia, digamos, para el estudio en la materia, nosotros aceptamos que un entero son 2 bytes. O sea que este registro tiene 2 bytes. Este campo son 2 bytes, ¿sí? Muy bien. Este campo nombre, ¿no? Pensé que te me ibas a cruzar en el video. Nah. Este campo nombre son 10 bytes. ¿Cuánto ocupa una cadena de 10 bytes o de 10 caracteres? ¿Cuánto ocupa? 11 en memoria, pero en el archivo ocupa 10. Entonces, si la meto en una variable de tipo string, bueno, ocupa n más 1, 11. Pero como acá estoy pensando o estoy tratando de analizar cuánto espacio en disco me está ocupando un registro, cuyo campo sean legajo, nombre y nota, tengo que pensar en 10, tal cual como dice ahí, ¿no? Entonces acá sí vamos a poner 10 bytes. ¿Sí? Y por último, bueno, un byte. ¿Cuánto ocupa un byte? Un byte. ¿Sí? La nota es un byte, ocupa un byte. Es decir, que un registro de este archivo de registros, con este formato, a mí en el disco me estaría ocupando, bueno, 13 bytes. 2 más 10 más 1. 13 bytes. ¿Qué significa eso? Quiere decir que, vamos a poner ejemplos concretos, ¿no? Pero, por ejemplo, legajo 10, nombre, Juan, nota, 5, ¿sí? Quiere decir que yo acá tengo 13 bytes que me están representando un legajo, nombre y nota. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a tener? 13 bytes más, si es que tengo más de un registro, por supuesto. ¿Y qué van a representar? Otro legajo, nombre y nota. Es decir, de estos 13 bytes, los primeros 2 representan un legajo, los siguientes 10 representan un nombre y el próximo representa una nota. A continuación voy a tener 13 bytes más que respetan ese patrón, ¿sí? O sea, un legajo, yo le pongo 20, puede ser cualquiera, ¿sí? Un nombre, Pablo, y una nota, vamos a ponerle un 8, ¿sí? Bueno,
Y si tengo 3 registros, voy a tener 13 bytes más, donde, bueno, y así. Es un archivo de registros, pero fíjense que cada registro tiene exactamente, cada registro en este archivo tiene exactamente la misma longitud. Por eso hacemos, o yo hago hincapié en que esto es un archivo de registros de longitud fija, porque después tenemos casos de archivos, y lo vamos a ver cuando hagamos el trabajo práctico del compresor. Archivos de registros donde no necesariamente la longitud es fija, es variable. ¿Sí? Pero en la materia de eso, bueno, eso excede a la materia y acá nos limitamos a este tipo de registros. Entonces vamos a trabajar con registros de archivos. Vamos a trabajar con archivos que cumplen con esta condición. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo un archivo o varios archivos, si bien en esta parte yo, prefiero priorizar todo lo que tiene que ver con el tema de la diagramación. Vieron que al principio yo hago muchísimo hincapié en lo que es, bueno, Delphi, código, pero ya a esta altura creo que hay que invertir un poco la cosa y pasar a lo que es la diagramación. Aún así, mantengo abierto el Delphi porque es importantísimo en esta parte, a esta altura de la materia, todo lo que tiene que ver con la codificación de la sección type, que vamos a, bueno, aprovechar ahora esta clase para repasar un poco sobre lo que es la sección type. O sea que vamos a hacer un ejemplo, no un problema, sino simplemente un ejemplo, aceptando que tenemos este archivo notas.dat con esta estructura de registro. Así que bueno, listo, con esto vamos a trabajar. Y lo primero que tenemos que hacer sería definir en la sección type dos cosas. A ver, ¿qué cosas? El registro, porque el registro es un tipo, o debe ser, mejor dicho, un tipo de datos que yo voy a usar después en mi programa. Entonces voy a definir el registro de este archivo y ¿qué otra cosa? El tipo del archivo. ¿Sí? Y es muy importante tener una, ¿cómo decirlo? Respetar una metodología respecto de la nomenclatura que usemos para definir los nombres de estos nuevos tipos de datos. Yo tengo la mía propia y si ustedes quieren, por supuesto, pueden tomarla, o si a ustedes se les ocurre algo que les resulte más práctico o que les parezca mejor, también lo pueden tomar, pero es fundamental respetar una convención de nombres y ser coherente, digamos, siempre usar la misma convención. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo siguiente, miren. Vamos a definir la sección type. ¿Sí? Se ve, ¿no? Sí. La sección type. Y, bueno, R nota igual a record. Voy a definir el tipo de registro de este archivo. R. ¿Por qué le pongo R? Bueno, porque es un registro. Ustedes dirán, ¿y eso? Sí, eso. Yo cuando veo una variable de tipo que dice R nota, bueno, lo que sea, yo ya sé que esa variable es de tipo de algún registro. ¿Sí? A mí me resulta. ¿Está bien? Entonces, ahora podría ponerle cualquier cosa, podría ponerle, no sé, qué sé yo, dale boca, igual a record. Como lo puedo hacer. Pascal va a andar, o Delphi va a funcionar igual. Va a funcionar igual, ni más rápido. Lo que pasa es que el día de mañana yo miro este código y dale boca y bueno, qué sé yo, ¿se entiende? No sé qué, no me voy a acordar. Entonces mejor ser coherente y respetar cierta nomenclatura. R nota. Perfecto. Entonces, defino los campos. El primero es leg, ¿sí? Integer. Después viene nombre, string de 10. Yo habitualmente, en todos los videos, en todas las clases, yo no acostumbro a poner string de 10 o de 15. Generalmente pongo string y chau. Pero como esto va a estar representando el registro de un archivo, yo le tengo que decir, mirá, en el disco, este campo son tantos bytes. Es decir, si yo no le digo este dato, el tipo no sabe de cuántos bytes estoy hablando. Entonces no me compila directamente. O sea, ¿cómo? Y para el disco no creo porque no te va a compilar. En memoria sí, son los 255, 256. Pero bueno, nada. Si no le pongo esto no me compila directamente, así que le digo, es exactamente una cadena de 10 caracteres. ¿Sí? Y nota es de tipo byte. Muy bien.
ahí definí entonces el registro, el tipo de registro de este archivo. Entonces ahora lo que me falta es definir un tipo de datos para poder en el programa manejar el archivo. Esto vamos a poner tipo de registro del archivo notas.dat. ¿Sí? Si uno lo va documentando, mucho mejor. Entonces vamos a definir ahora el tipo del archivo, ¿sí? Tipo del archivo notas.dat. Entonces, así como a los registros yo les pongo R, ¿sí? A los archivos les pongo F de file, ¿sí? F notas. Fíjense este detalle. El registro en singular. El archivo en plural, porque es un archivo de registros. Contiene notas o registros que representan las notas de los alumnos. Bueno, son, qué sé yo. Bueno, como les decía, es una metodología y una convención que yo respeto y que a mí me resulta, ¿no? Fnotas es igual a file of ¿qué? Rnota. Entonces ven como uno lo mira y es descriptivo. Archivo de registros Rnota. ¿Sí? Muy bien. Y hasta ahí llegamos con el código. ¿Sí? Es decir, lo uso solamente para definir la sección type. Y la sección type, y esto lo vamos a volver a ver, lo voy diciendo ahora, lo vamos a volver a ver dentro de un rato, pero a esta altura, que ya empezamos a ver tal vez programas más completos, ejercicios un poco más extensos, donde tenemos tipos de datos, ya bueno, registros, un poquito más adelante vamos a ver que hay tipos puntero, tipos archivos, tipos array. Bueno, la sección type juega el papel, o la usamos, mejor dicho, como lo que, no sé si saben lo que es un diccionario de datos. Es como un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Es eso, es una documentación donde yo voy a poder decir, ¿cómo le había puesto el tipo de datos con el que representaba el registro del archivo? A ver, Rnota. Vengo acá y lo veo. Y soy coherente y siempre uso el mismo nombre en la diagramación, porque en definitiva el diagrama es un documento. Es un documento. ¿Sí? O cómo le había puesto el campo del registro del archivo donde tenía el legajo del alumno. A ver, leg. Entonces, si tengo la duda de cómo le había puesto, vengo a este diccionario de datos que es la sección type y lo unifico, digamos. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos entonces a inventarnos algunos casos como para... Vamos a inventarnos algunos casos, ¿no? Entonces, vamos a ver, caso 1, ¿sí? Dado el archivo notas.dat, el que ya estuvimos viendo, leerlo y mostrar, o leerlo no, bueno, eso cae de maduro, ¿no? Mostrar, más que mostrar, vamos a poner así, calcular la nota promedio, ¿sí? De los alumnos que rindieron, y vamos a ponerle alguna pavada más, y el porcentaje, bueno, la nota promedio, total, la nota promedio. Hasta ahí. Total, acá digo, la idea es mostrar el manejo de archivos, no mostrar nada más, ¿sí? Entonces, la nota promedio, ¿sí? Perfecto, entonces, ¿cómo sería esto? Comienzo, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo, ¿sí? El archivo se abre, se usa y se cierra. El archivo, fíjense que, ¿cómo le dicen los españoles a los archivos? No le dicen así. Dicen, fichero, hombre. Así le dicen. Fichero. Hola. ¿Por qué le dicen fichero a un archivo? ¿Por qué dicen fichero? Porque tiene fichas. Porque tiene fichas. ¿Y qué es una ficha? Una pieza. Bueno, ya nada, eso no sé. ¿Qué es una ficha? ¿Fuera del dentista o fuera de la biblioteca? Es una hojita. Y en esa hoja, ¿qué tenés? Bueno, datos. En todas las fichas tenés los mismos datos. Es decir,
Los mismos datos, a ver, diferentes valores para los mismos datos. Si fuera la ficha de un libro, tenés, tal vez, no sé, digo, el ISBN del libro, el nombre. Ustedes dirán, eso ya no existe más, eso ahora está todo por sistema. Bueno, no se crean, digo. Muchísimas bibliotecas debe seguir siendo así. Tenés a quién se lo alquila, a quién se lo prestaste, en qué fecha. Y en todas las fichas tenés lo mismo, nada más que cambia el libro y cambia a quién se lo prestaste y cambia la fecha en que lo prestaste. En definitiva las fichas son lo que para nosotros son los registros. ¿Sí? Y el concepto de fichero, ¿vieron un fichero alguna vez? Un coso así de lata o de plástico, ¿sí? Una cosa así larga que tiene todas las fichas, que tiene una tapa. ¿Por qué tiene una tapa? Para proteger a las fichas, que son de papel o de cartón. Vos te reís, pero es la verdad. Imagínate, vos dejás el archivo, vos dejás el fichero así, toda la noche abierto, y justo llueve y tenés una gotera, y le cae la gota en las fichas. Cuando volviste no tenés más esa parte de las fichas. Entonces vos ¿qué haces? O se te cae. ¿Qué haces? Bueno, lo usás, lo dejás abierto, que tampoco sería práctico abrirlo, agarrar una ficha, guardarla, cerrarlo, abrirlo, agarrar una ficha. No es práctico. Pero bueno, vos lo dejás abierto, lo usás todo lo que tenés que usar y cuando terminaste lo cerrás y con eso protegés las fichas. Y el concepto acá es exactamente el mismo. Abro el archivo, lo uso, todo lo que necesite, lo leo, lo modifico, lo escribo, lo recorro, bueno, hago todo lo que tengo que hacer y cuando ya no lo voy a usar más porque termina mi programa, lo cierro. Y con eso prevengo cualquier tipo de accidente, que en el caso de acá, ¿qué tipo de accidente podría haber? Bueno, que quede corrupto, a mí me pasó, tenía un archivo que se corrompió y cada vez que lo quería abrir me pedía 10%. 10% me pedía, estaba corrupto. Che, estoy grabando, a ver si por favor, gracias. Si no quedo con... Bien, entonces, como les decía, el archivo lo abro, ¿sí? Y para abrirlo, primero hay que vincularlo. Chicos, por favor. Primero hay que vincular ese recurso físico, porque el archivo es un recurso físico, está en el disco, es un recurso físico. Entonces yo tengo que vincular ese digamos, recurso físico. ¿Cuál sería el recurso físico acá? ¿Cómo se llama? Notas.dat. Lo tengo que vincular con una variable del tipo que definí para el archivo, que es un recurso lógico y que va a durar lo que dure mi programa, ¿sí? Esa vinculación la hago en Pascal, la hago con un procedimiento que tiene Pascal que se llama assign, ¿sí? Que recibe la variable, que yo le puedo poner el nombre que quiera, que va a ser, acá en el diagrama no se refleja eso, pero la variable arch para nosotros va a ser del tipo fnotas, ¿sí? Coma, bueno, notas.dat, ¿sí? Entonces, lo primero que hago cada vez que tengo que manejar un archivo, ya sea para leerlo o para escribirlo, para hacer lo que quiera, es vincularlo con una variable. Si no, no lo puedo usar. Y después, dependiendo de lo que quiera hacer con el archivo, o lo reseteo, o le hago un rewrite. O sea, o le hago reset o le hago rewrite, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a recorrer. Le voy a hacer un reset, ¿sí? Si le hago un rewrite, lo borro. Si existía, lo borro. No lo borro, lo dejo con 0 bytes, ¿sí? Y si no existía, lo creo, pero lo dejo con 0 bytes. Si yo acá le hago un rewrite a este archivo, chao, lo vacié, ¿sí? Así que reset, ¿sí? Reset, y ya está. En adelante, el archivo para mí está representado por la variable arch. El archivo físico notas.dat no existe más. En el programa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué me pedían que haga? Me pedían que lo recorra y, bueno, que calcule de nota promedio, ¿sí? Muy bien, vamos a recorrerlo. Como no tengo que hacer un corte de control ni un apareo de archivos, y después vamos a ver por qué estoy diciendo esto, pero en principio, ¿cómo resuelvo lo que me piden? Es una recorrida, necesito leer registro por registro. ¿Para qué? Para sumar primero, contar cuántos registros hay, sumar las notas y después mostrar la división. Y chao, ¿sí?
no hay corte de control, o sea, es una barrida de arriba hacia abajo. Entonces todo lo que voy a hacer es un while not end of file de Arch, ¿sí? Donde end of file es una variable, es una función de Pascal, de Delphi, que me indica, me retorna true o false, según haya llegado o no haya llegado al final del archivo, EOF, end of file, ¿sí? Ahora vamos a hablar de qué es el final del archivo. Dejémoslo pendiente, vemos este ejercicio y ahora lo explicamos, ¿sí? Muy bien, entonces reset, bueno, while not end of file, y lo que hago es, lo leo acá. Ustedes dirán, ¿por qué lo lees ahí y no lo lees como, digamos, como veníamos haciendo hasta ahora, digamos, no con archivos, sino con las planillas de leer antes de entrar y leer antes de cerrar? Bueno, lo dejo pendiente, porque eso es lo que vamos a aplicar con el tema del end of file, ¿sí? Fíjense, entro el while sin leer, ¿sí? Leo, ni bien entro, leo Arch, y claro, la misma palangana que usábamos para leer en una variable por teclado, también me sirve para leer desde un archivo. En el caso de leer desde un archivo, recibe dos argumentos. El primero es el archivo desde donde quiero que lea. Y el segundo es, bueno, sería el buffer, es decir, lo que, digamos, dónde va a dejar aquello que va a leer, ¿sí? Entonces, reg. Reg es una variable ¿de qué tipo? Del tipo registro, que concretamente es de tipo rnota. Entonces, en función de esto, Pascal ya calcula, bueno, lo que ocupa cada registro, lee exactamente tantos bytes como sean necesarios para leer todo ese patrón que dijimos, que son en este caso esos 13 bytes que están en el disco, y los asigna a cada uno de los campos de la variable reg. Entonces, bueno, yo leo, ¿sí? Entro. Ahora vamos a ver por qué solo tengo que leer ahí al principio del while, ¿sí? Bueno, la cuestión es que leo el registro, el primer registro del archivo, y ahora hago lo que me piden para el programa. ¿Qué me pedían? Era fácil en este caso. Poner un contador para contar qué sería, cuántas notas hay, es decir, cuántos registros hay, en este caso coincide con cuántos registros tiene el archivo. Sería, bueno, cont, le asigno cont más 1, y ¿qué otra cosa tengo que hacer? Sumar las notas, ¿no? Hay que inicializar estos contadores y sumadores. Sum, le asigno sum. ¿Sum más qué? Más nota. ¿Dónde está la nota? En el registro, o sea, reg.nota. Más reg.nota. Cont y sum en cuanto los inicializo. Afuera el while, por supuesto, y en qué valor. En 0, ¿no? O sea que a cont le asigno 0 y a sum le asigno 0 y bueno, medio que ya está. O sea, cuando salgo de acá del programa, ¿qué hago? Muestro el resultado. Podría mostrar directamente sum dividido cont. Ustedes me dirán, bueno, y si el archivo, chicos, por favor, me dirán, si el archivo no tiene registros, ¿qué pasa? Y estoy dividiendo por 0 y voy a tener un error. Bueno, habría que hacer un if, pero bueno, aceptemos que tiene al menos un registro y chau, ¿sí? Listo, muestro el resultado y antes de finalizar el programa, lo prolijo sería cerrar el archivo, por lo que les decía. No debería pasar nada, pero si lo cerramos, mejor, ¿sí? Entonces, yo lo cierro, close el archivo, y ahora sí, fin. Y ahí tenemos este primer programita inventado, cuyo único objetivo era solamente mostrar cómo leer un archivo y procesar cada uno de sus registros. Voy a ir grabándolo. Así después se los paso. Sí. Usted nunca, en el diagrama nunca puso fnota y... No, porque en el diagrama no manejamos tipos de datos, salvo cuando definimos procedimientos y funciones. En los encabezados de los procedimientos y funciones sí manejamos tipos de datos, pero en el programa principal no. Pero me das pie, digamos, ¿para qué? Para todo esto, meterlo en un procedimiento y ahí sí
aprovechar, mira, me diste pie. Bueno, entonces vamos a hacer como, lo que dice él. Vale, él no dice esto, pero me engancho de lo que dijo él. Para esto que sería, esto que está marcado ahí, que sería el proceso, digamos, del registro, meterlo en un procedimiento con el único objetivo de mostrar cómo manejarnos, ¿no? Entonces vamos a hacer un procedimiento que se llame proceso. Proceso. ¿Qué datos recibiría este procedimiento? ¿Qué datos debería recibir? A ver, pará. ¿El archivo lo recibe? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque solo la nota, bueno, en realidad sí, puede recibir o solo la nota o todo el registro. El archivo no tiene sentido. Vamos a recibir el registro. ¿Con var o sin var? Es decir, ¿lo modifico al registro ahí adentro? No, con lo cual recibo solo el registro. ¿Le puedo poner R o le tengo que poner reg? Se puede poner como quiera. De rebelde nomás que soy, le voy a poner R. ¿R qué tipo de dato es? R nota. ¿Ve cómo acá sí empiezan a aparecer? Yo le paso el registro entero. ¿Eh? Puedo, pero yo quería mostrar cómo uso los tipos de datos que definí. ¿Y ese renota usted dónde lo define? El RNOTA está definido en la sección type, acá. ¿Sí? Después vamos a hacer algunos ejemplos más donde sí al procedimiento le paso el archivo entero. Bueno, ahora va a venir eso. Pero bueno, vamos a modificar esta así. El diagrama no, chicos, por favor, préstenme atención. A la hora de hacer el diagrama, esto lo tenés que adjuntar. Digo, si esto fuera un final, vos hacés el diagrama y en una hoja me escribís la sección type. ¿Sí? Bien, entonces, R nota. ¿Qué más recibe el proceso? ¿Qué más tendría que recibir este procedimiento? Sí. ¿Qué más? El contador y el acumulador. Porque son variables del programa principal. ¿Sí? ¿Con var o sin var? Con var. Entonces, var, le voy a poner C, el contador, integer, y ¿qué más? Y var, S suma al sumador, integer. Te dirán, ¿por qué le cambias los nombres a las variables? Y bueno, qué sé yo, porque sí. Total, puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, nada, se lo cambio para mostrarles, porque siempre hay muchos chicos que por ahí se confunden y creen que tienen que coincidir los nombres. Y yo a propósito trato de mostrarles que no. Lo importante es la posición de los parámetros, ¿sí? Bueno, entonces, esto vendría acá, ¿sí? Claro, hay que modificar algo. ¿Qué modifico? Ya no es cont, ahora es C, ¿sí? Y este no es sum, ahora es S. ¿Y este lo modifico? No, este es R, ¿sí? R, ¿sí? Si acorté todo, entonces por la lógica debería poner así, ¿no? Nada que ver. No, pero yo pregunto, a ver si alguno me dice que sí, lo reto. ¿Sí? Muy bien, chao, ya está. Eso es todo lo que tenía que hacer acá, pero ¿qué me está faltando? Invocar el procedimiento. Entonces voy a invocar al procedimiento acá y se llama proceso. ¿Y qué le paso? Le paso ¿le puedo pasar el contador, el sumador y el registro? ¿En ese orden? No, porque justamente tengo que respetar el orden. Y si te lo paso en otro orden, ¿qué pasa? En principio no compila. Pero si yo hago esto, miren. O sea, bien sería así. Así estaría bien. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si yo lo meto acá, no compila. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué no compila? Porque son diferentes tipos de datos. El tipo me va a decir, espero una R nota y vos me estás pasando en el primer argumento un entero. Ahí no compila. Ahora, si yo hubiera hecho esto, ¿compila? Ahí compila. O sea, ahí no tengo un error de compilación. Ahí tengo un error de qué tipo. Un error de lógica. Mucho peor. El de compilación, bueno, en el diagrama no lo compilo, pero si lo estuviese compilando sale enseguida. Pero en este caso me va a dar cualquier cosa el resultado. ¿Sí? Porque es un error de lógica, porque ahí los tipos machean, digamos. Espera 2 enteros, yo le paso 2 enteros. Bueno, ojo, ¿no? Con eso. Así que vamos a hacerlo bien.
le paso cont, le paso zoom y ahí quedó perfecto. Esto lo achicamos un poquito y ahí resolvimos nuestro primer caso de archivos en este resumen de manejo de archivos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, yo les decía recién, hacía hincapié en el hecho de por qué, digo, cuando hacíamos de cuenta que los datos venían en una planilla, y que finalizaba con un legajo negativo, pongamos, yo le decía al operador, bueno, ingrese todos los datos, y finaliza con un negativo, ¿no? Ingrese todos los datos. O el legajo sea mayor que 0, procesaba todo lo que ingresó antes de entrar al while, y antes de cerrar el while volvía a leer todos los datos, y así. O sea, digamos, leía antes de entrar al while, procesaba eso que leí, y antes de cerrar el while leía. Con manejo de archivos, en principio eso no lo puedo hacer, y vamos a ver por qué. Creo que esto está explicado, yo ya lo expliqué en alguna clase, pero ya que esto es un resumen, vamos a explicarlo rápido, ¿sí? La idea es la siguiente. A ver, lo más rápido acá lo mejor para explicar esto va a ser con un Excel. Vamos a abrir un Excel. Nosotros tenemos un archivo de registros, ¿no? Que tenemos básicamente legajo, nombre y nota. Bueno, vamos a ponerlo así. Legajo 10, Pablo y nota, vamos a ponerle 8, ¿sí? Después tenemos otro legajo, ¿sí? Legajo 20, yo lo estoy haciendo ordenado, no necesariamente tiene por qué estar ordenado. 20, José, 5. 30, Pedro, vamos a ponerle 7 y uno más. 40, otro nombre, digamos. Rápido. Matías se sacó un 6, ¿sí? Bien, vamos a hacer así, todo lo ponemos centrado, ¿sí? Lo achicamos un poquito. Así, esto lo copiamos ahí, esto lo ponemos ahí. Bueno, ahí tenemos el archivo. Ahí tenemos el archivo, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, hasta ahí tengo un registro, ¿sí? Ahí tengo otro registro, ¿está bien? Ahí tengo otro registro y ahí termina, ¿sí? O sea, acá que tengo el end of file, ahí terminó, ¿sí? Acá tengo 13 bytes, 13 bytes, 13 bytes, 13 bytes, y acá seguramente tengo 13 bytes también. Lo que pasa es que ya no son de mi programa, no son de mi archivo, no son parte de mi archivo, ¿me siguen? Son de, no sé, de otra cosa. Muy bien. El archivo, cuando yo defino una variable de tipo arch, de tipo file of algo, no de tipo arch, de tipo file of algo, internamente esa variable, digamos, pasa a tener lo que se llama, bueno, podríamos decir un puntero, pero la palabra puntero podría confundirlo con los punteros que vamos a ver más adelante. Entonces yo prefiero hablar de un identificador de posición. Un identificador de posición. Nada, es como un registro en sí mismo que tiene una variable que me dice en qué posición estoy leyendo. En qué posición, en qué byte, a partir de qué byte, o si quieren, a partir de qué registro tendría que leer cuando me pidan volver a leer, ¿sí? Cuando yo le hago reset al archivo, lo que estoy haciendo es poner ese identificador de posición en 0. O sea que yo ahí agarré y le hice reset al archivo, así que lo que hice fue va de vuelta. Así era. Lo que hice fue agarrar ese identificador de posición y ponerlo ahí. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque este es el byte número 0, fíjense, este es el byte 0. Vamos a agarrar esta columna y la vamos a alinear así. Ping. Entonces, ahí tengo el byte número 0 y este registro termina en el byte número 12. Porque eran 13 de 0 a 12. O sea que este empieza en el byte número 13 y termina en el byte número 25. ¿Sí? Y este empieza en el byte número 26, bueno, y así. ¿Sí? Este vamos a tirarlo para acá. Soy medio molesto con esto, pero me parece que está bueno, así queda, ¿no? ¿Ven? Este registro ocupa del byte 0 al byte 12. El byte 13 ya es el primer byte del próximo registro, y así, ¿sí? O sea, cuando yo hice reset, lo que hice fue poner el identificador de posición
en el byte número 0, o si quieren verlo a nivel un poquito más macro, hacerlo apuntar al registro número 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo le digo, ¿es end of file? Entro. Mientras no sea end of file. Ahora, yo no leí todavía para entrar al while. Yo no leí. Sin embargo, puedo preguntar si es end of file, porque lo que hace la función es preguntar dónde está apuntando el identificador de posición. Está en el 0. Digo, si este estuviera acá, me diría true, es end of file. Pero como al haberle hecho reset, yo lo dejé ahí, y al no haberlo tocado, este sigue ahí, entonces me va a dar, while not end of file me va a decir, es verdadero, no es end of file. Entonces entra el while y lo que hago es leer. Leo un registro completo, ¿no? Leo un registro completo, bueno, ¿esto qué hace? Lee. Cuando esto lee, hace este ruido, miren. Hasta ahí. Gracias. Leo, ¿sí? Me leyó todos estos datos, ¿sí? Quedaron en la variable reg, pero el indicador de posición, ¿dónde quedó? Apuntando al byte número 13, o si quieren verlo a nivel registros, quedó apuntando al registro número 1, porque empezaba en el número 0. ¿Sí? Entonces, yo tengo leído todo el primer registro, ¿no? En reg. Tengo leído el primer registro. Lo proceso, pego la vuelta. Digo, ¿está en end of file? No, estoy en el byte número 13. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a leer. ¿Esto qué ruido hace? Gracias por participar. Pego una lectura de todos estos datos, ¿sí? Lo que tengo ahora cargado en reg, ¿quién es? José Legajo. Lo proceso. Y pego la vuelta y digo, ¿es el end of file? No. Entonces, bueno, leo, ¿sí? Tengo a Pedro cargado en reg, lo proceso, pego la vuelta y dice, ¿es end of file? No, mira dónde está. Entonces, leo, entro de vuelta y leo. ¿A dónde quedó el identificador de posición? Quedó en el end of file. Sin embargo, yo ya entré. Y para cuando entré lo que leí es a Matías. El identificador de posición está ahora apuntando a end of file, pero yo ya estoy adentro del while. Y tengo leído además en reg a Matías, que era el último registro. ¿Ven? Proceso a Matías y pego la vuelta y digo, while not end of file. No, estoy en end of file. No se cumple esa condición y salgo y bueno, y listo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, nada. Si yo tengo que pegarle una barrida, digamos, de arriba hacia abajo, una lectura lineal a cada uno de los registros del archivo, puedo hacerlo así. Pero, si yo tuviese que hacer un corte de control sobre un archivo, esto me va a complicar. Porque lo más probable es que termine perdiendo el último registro. Es decir, a ver, veamos. Vamos a hacer una nueva página. ¿Sí? Vamos a ver qué hubiera pasado. Me copio lo mismo. O ese no lo preciso en realidad. Muy bien. Vamos a poner esto acá. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ven bien, no? ¿Qué hubiera pasado si yo esto lo hubiera hecho así? Veamos. O sea, si yo hubiera puesto este acá, tal como lo hacíamos cuando hablábamos no de archivos, sino, bueno, de planillas o de lote de datos o de todo eso, ¿sí? Trabajamos así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien, ¿qué hubiera pasado? Vamos a ver, primero así, vamos a hacer una lineal, sí, crear la guía, muy bien. Ustedes dirán, ¿para qué das tanta vuelta? ¿No? Sí, es lo mismo, pero a mí me gusta que quede prolijo. ¿Sí? Bueno, más o menos. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera manejado así? Leyendo ahí y procesando y leyendo antes de cerrar. Bueno, veamos. ¿Sí? Veamos. Yo entro al programa haciendo un reset. Con lo cual, el identificador de posición apunta ahí. ¿Sí? Yo pego una lectura antes de entrar al while. Entonces, ¿qué hace? Lee todo el primer registro y el puntero, el identificador de posición, pasa a estar en el segundo registro. Pasa al segundo registro. Yo tengo leído el registro de Pablo en reg. Entro, proceso a Pablo.
En este caso, proceso la nota de Pablo. ¿Sí? Vengo acá y vuelvo a leer. O sea, este estaba acá. Pego una lectura, llego hasta acá. Y ahora en reg, ¿a quién tengo? A José. Pego la vuelta. ¿Estoy en el fin del archivo? No. O sea, proceso la nota de José y vuelvo a leer. ¿Sí? Vuelvo a leer. Ahora en reg, ¿a quién tengo? A Pedro. Pego la vuelta. ¿Estoy en el end of file? No. O sea, entro de vuelta. Proceso Pedro y vuelvo a leer. Vuelvo a leer. ¿Sí? ¿A quién tengo en reg? A Matías. Pero, ¿dónde está el puntero? En el end of file. Pego la vuelta y dice, ¿while not end of file? No, es end of file. Salgo. ¿Y quién me quedó sin procesar? Matías. O sea, está mal. Está mal. ¿Ven? Hacerlo así estaría mal. Ahora, nosotros veníamos trabajando así hasta que empezamos a manejar archivos. Ustedes dirán, yo me acostumbré de esta manera. Más o menos los cortes de control me salían. Bueno, ¿hay forma de trabajar así sobre un archivo? Sí, hay forma. Y eso es hacer una función para leer, contemplando la posibilidad de que el puntero, el identificador de posición del archivo, haya quedado en el end of file. Yo lo llamo la función leer. Algunos profesores lo llaman la lectura especial. Bueno, nada, sepan que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacer una función leer o cómo hacer una lectura especial. Bueno, entonces, vamos a hacer esa lectura especial de la que hablan algunos profesores, ¿no? Entonces, esto sería, así, una función. Bueno, muchos lo manejan como procedimiento. A mí me gustan más las funciones. Yo prefiero manejarla como una función. Así que sería la función leer, devuelve un boolean, ahora la analizamos, ¿no? Y recibe el archivo y una variable de tipo de registro del archivo. Acá en algoritmos, en esta materia, que sería algoritmos de estructuras de datos, una especie de algoritmos 1, no manejamos tipos de datos genéricos, y eso es un problema porque nos obliga a hardcodear, miren esta palabra, hardcodear los tipos de datos. Es decir, ¿a qué me refiero con hardcodear los tipos de datos? ¿Sí? Cuando digo hardcodear se me frunce un poco acá, ¿ven? Hardcodear los tipos de datos. ¿Por qué? Bueno, miren esto. Var arch de tipo f, nota será, ¿no? Var reg de tipo r nota, ¿sí? Esta función solo me va a permitir leer un archivo de tipo f notas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y, qué sé yo, sí, pero digo, estaría bueno que me permita leer cualquier cosa. O por lo menos cualquier archivo de registros de longitud fija, mínimamente. Lamentablemente, bueno, en esta materia no lo vemos. Y no lo vemos, digamos, porque bueno, la verdad hay un montón de temas para ver. El tipo de datos genéricos tal vez sea algo un poquito más avanzado y queda para otras materias. No es que no lo vemos porque sí. O sea, hay muchas cosas para ver. Entonces, tengo la función leer que va a devolver un boolean. Recibe el archivo. Fíjense que los archivos siempre se reciben con var. A ver, por 0,5 en este curso no abrimos la marcación de notas positivas, de notas positivas, de marcas positivas. ¿Quién me explica por qué el archivo siempre se recibe con var? A ver, ¿quién me dijo eso? Sé un poquito más explícito. Dale, está bien. ¿Por qué puntero? ¿Te la perdés? Dale. Este te la quiere sacar. Porque se modifican todo el tiempo. ¿Por qué se modifica todo el tiempo? ¿Qué es lo que se modifica? Rápido, ¿qué es lo que se modifica? ¿Qué puntero? El puntero del archivo. ¿El identificador? ¿En qué caso se modifica? Dale, ¿en qué caso se modifica? ¿Cuándo qué? Cuando tenga que cambiar algo. Cuando leo, incremento el... ¿Te la sacó? Bueno, se va a distribuir. No, ahora vamos a hacer marca positiva para todos. Es el nuevo plan que tengo acá. Y todas. Muy bien. Var arch, f notas, var reg, ¿está bien? Entonces lo que hago, básicamente, y ahora lo analizamos, ¿no? O sea, es preguntar, miren qué pregunta, ¿no? Gigante, ¿así? Este debe ser el if más grande que se hizo en algoritmos. Bueno, un if un poquito más chico. Lo que vamos a hacer es preguntar si llegó el end of file. ¿Sí? ¿Es end of file de arch?
¿Llegó el end of file de Arch? Si llegó el end of file, simplemente retorno true. Fin. Fin igual true. Llegó el end of file. O sea, yo voy a retornar si llegó el fin o no. Bueno, esto sería entonces, al leer, acuérdense que una función para que indicar que devuelve un valor, le asigno a su propio nombre, como si fuese una variable, el valor que quiero que la función retorne, ¿no? True, listo, retorna true. Muy bien. Pero si no, no llegó el end of file, ¿qué tengo que hacer? Bueno, leer. Esto está explicado en el libro, ¿no? Y en el blog. ¿Sí? Pero bueno, no viene mal. No está de más volverlo a explicar. Entonces leo acá arch, reg. Leo arch, reg. Ahí. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora achicamos el cosito este. ¿Y qué devolvería acá? De este lado hay que devolver algo, ¿no? False. Bueno, vamos a ver. Y vamos a ver por qué. Y ya está. En cualquiera de los dos casos ya tengo un valor de retorno. Y terminé. Ahora, con la función leer, esto yo lo puedo reemplazar de la siguiente manera. Este lo saco. Y sí, leo ahí, pero leo con la función leer. ¿Sí? Entonces, a una variable booleana fin le asigno lo que me retorna el leer, pasándole el archivo y el registro. ¿Sí? ¿Dónde quedan los datos? Y bueno, quedan en el registro. ¿Por qué quedan en el registro? Porque ese viene por acá, pero viene con var. O sea, lo puede modificar la función. Y fíjense que yo acá, ahí, lo uso, bueno, para lectura propiamente dicha, con lo cual este procedimiento read que uso acá está leyendo acá. Y este es este. Y este queda modificado porque lo recibo con var. O sea, estoy leyendo ahí. Y como entré por este lado, me está devolviendo false. O sea que yo acá itero mientras not fin, no mientras not end of file. ¿Sí? Proceso y acá vuelvo a leer. Pero con la función. ¿Sí? Entonces, esto ya está y funciona. Vamos a probar que funciona. ¿Sí? Entonces, volvamos. Reset. El puntero viene para acá. Apunta el byte número 0 o al registro número 0. ¿Sí? Y digo, a fin le asigno el leer. Bueno, entro acá. Digo, ¿es end of file? No. Entonces vengo por acá. Leo y retorno false. Leo, ¿a quién tengo en reg? A Pablo. Pero retorné false. ¿Entro? Sí, porque retorné false. Es not fin. Se verifica que fin es falso. Entro. Proceso a Pablo y leo. ¿Sí? Entro a leer acá. ¿Sí? Digo, ¿es end of file? ¿Dónde está? No. Leo, en registro tengo ahora, ¿a quién? A José. Y retorno false, porque entré por este lado. Retorno false. Estoy acá. ¿Qué retorné? False. ¿Se verifica? Sí, vuelvo a entrar. Proceso a, ¿quién era? No, José. ¿Dije Pedro ya? A José. Proceso a José. Vuelvo a entrar a leer. Entro a leer. ¿Es end of file? Y no. Bueno, entonces entro por este lado. Leo y retorno falso. Leo lo tengo a Pedro en la variable reg. ¿Sí? Y el puntero quedó ahí. ¿Sí? Retorné false. Pego la vuelta. Retorné false. Sí, vuelvo a entrar. ¿Sí? Proceso a Pedro y vuelvo a leer. Vuelvo a entrar. Digo, ¿es end of file? ¿Es end of file? A ver. No. Entonces, entro por este lado. Leo y retorno false. Leo y retorno false. Leo. ¿A quién tengo en reg? A Matías. El puntero quedó ahí, pero yo retorno false. Entonces, ahora tengo en reg a Matías. Pego la vuelta. ¿Qué retorné? False. Vuelvo a entrar y proceso a Matías. Y vuelvo a entrar a leer. Entro a leer. Y digo, ¿es end of file? Sí, es end of file. Ni me molesto. Retorno true. Y chau. Y salgo. ¿Se entiende? O sea, esto, así como está, es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Ustedes pueden usar cualquiera de las dos formas, pueden hacer como quieran, pero sean conscientes que si les toca un problema de apareo de archivos o un problema de corte de control, haciéndolo así como estamos viendo ahora, se les va a complicar. Lo más probable es que terminen perdiendo un registro y eso si están en un examen les va a complicar el examen. ¿Sí? Si quieren no equivocarse nunca, usen siempre la función leer o la lectura especial
Eso no falla nunca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, vamos a hacer, a ver, lo que voy a decir no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, pero vamos a suponer que, qué sé yo, no sé, hay un plan para aumentarle la nota a todos. Estaría bueno, qué sé yo. No sé, qué sé yo, pero bueno, le vamos a aumentar la nota a todos porque no queremos que se traumen. ¿Sí? Bueno, pero justo este archivo, sí, estaría más bueno que sea el sueldo, pero el archivo habla de notas, digo, si no me tengo que poner a escribir de vuelta en la sección type y no tiene sentido. Le aumento la nota a todos, ¿sí? Le aumento la nota a todos. O si quieren algo más serio, que le aumento la nota a todos, es cambia la codificación del legajo, qué sé yo. En vez de ser 2 dígitos pasan a ser, era un entero, pero bueno, pasan a ser, qué sé yo, un 1, o pasa a ser, a ver, vamos a ver, los 2 dígitos del año de inscripción, nada, le aumento la nota a todos, más fácil. Le aumento la nota a todos, ¿sí? Bueno, listo. Entonces tengo que hacer un programa, caso 2, vamos a poner el caso 1, esto era lectura de archivo, ¿sí? Caso 2, actualización de registros, ¿sí? Caso 2 sería actualizar las notas de los alumnos subiéndole un punto a cada uno, ¿sí? Bueno, no tiene sentido real, pero los efectos prácticos nos da lo mismo. O sea, lo que queremos es actualizar un registro, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos a hacer acá la página, ¿sí? Vengo acá. Esto lo puedo hacer con la función leer o es lo mismo, digo, con la función que quieran. Lo vamos a hacer con este. Bueno, muy bien. Entonces, para actualizar el archivo, ¿lo abro con reset o con rewrite? Voy a actualizar los registros del archivo. Con reset. Y si lo abro con rewrite, lo borré, ya está, se quedaron sin notas. No solo que no le subí nada, sino que además no hay más notas. ¿Sí? Siempre con reset, es decir, el reset me permite leer y modificar y agregar. ¿Está bien? Muy bien. Lo abro con reset, perfecto. Esto no me va a interesar, ya no me interesa. Todo esto ya no me interesa. ¿Sí? No me interesa. Lo que tengo que hacer, ¿qué sería? Bueno, actualizar todo. Vamos a ver entonces cuál sería la idea, la mecánica para actualizar los registros de un archivo, ¿sí? Teníamos el archivo acá. Perfecto. Cuando yo le hago reset, el puntero queda ahí, ¿sí? Lo que yo quiero es, este tiene 8, quiero que tenga 9. Y si vamos a ser coherentes, si alguien tiene 10, no lo toco. ¿Está bien? Digo, vamos a poner cierta mínima complejidad, ¿sí? Entonces, bueno, es un if podemos poner. Entonces, el puntero quedó ahí, o el indicador de posición quedó ahí, ¿sí? Claro, ¿cómo puedo saber yo que este tiene un 8? Lo tengo que leer, no tengo otra que leerlo, ¿no? Entonces, al leerlo, el identificador de posición yo lo dejo ahí, ¿sí? Fíjense que yo entro, yo lo reseteé, no haciendo file. Leo, ¿y a quién tengo? A Pablo con su nota 8, ¿sí? Bien, ¿acá qué tendría que hacer ahora, inmediatamente después de esto? Sumarle 1 y grabarlo. Sumarle 1 y grabarlo. El problema es que si yo grabo el registro de Pablo, habiéndole sumado 1 a su nota, así tal cual como está, ¿a dónde voy a grabar?
a partir de donde está el identificador de posición. O sea que lo que voy a estar haciendo es metiendo los datos de Pablo con su nueva nota en José. ¿Se entiende? O sea, si yo leí y obtuve los datos de legajo 10, Pablo, nota 8, y ahora quiero grabar todo eso en el mismo lugar donde estaba, solo que con nota 9, ¿qué tengo que hacer? Volver uno para atrás. O sea, hacer que el indicador de posición vuelva acá. ¿Sí? Pero claro, ustedes me dirán con reset, y el reset me va a andar solo la primera vez, pero en algún momento yo voy a estar acá y voy a querer que el indicador de posición venga acá. Eso ya no es con reset. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente, miren. Esto ya no va, ¿sí? Esto lo bajamos hasta acá. El proceso ya no va. Bueno, la forma de hacerlo es la siguiente. Primero actualizo los datos que me interesen modificar, ¿sí? Que sería básicamente la nota, ¿no? Entonces sería arreg.nota, le asigno reg.nota más 1. Ahí actualicé. Si fuesen más datos, no hay problema, actualizo todo lo que quiera modificar. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Grabar. Pero antes de grabar tengo que poner mover el identificador de posición una posición para atrás. Entonces, ¿cómo muevo ese identificador de posición? Lo voy a hacer en 2 pasos. Puedo hacerlo en uno solo, pero para que quede un poquito más claro, lo voy a hacer en 2 pasos. Lo primero que voy a hacer es obtener la posición actual del identificador, o sea, ver a qué registro está apuntando, cuál es la posición actual del archivo, ¿sí? Eso lo obtengo, la posición actual. Eso, posición actual, ¿sí? Eso lo obtengo con una función de Pascal que se llama filePos. filePos. Yo uso mayúsculas y minúsculas. De Arch. ¿Sí? filePos. Entonces, en este caso, bueno, según el seguimiento que estamos haciendo, esto me daría ahí, ¿no? filePos me daría 1. Pero yo quiero moverme uno para atrás. filePos menos 1. Que en este caso sería 0. Los registros se enumeran desde 0 porque en realidad tiene que ver con el byte número 0. ¿Sí? O sea que, bueno, posición actual es esto. Entonces, ¿qué hago? Me muevo, hago mover físicamente ese identificador de posición. Y para eso tengo un procedimiento de Pascal que se llama, ¿lo conocen? Bueno, se llama seek. Recibe el archivo y la posición hacia donde quiero mover su identificador de posición, que sería pos actual menos 1. Listo. Y ahora lo grabo el registro. Fíjense que cuando yo grabo, no grabo solo el campo que quiero modificar. Yo grabo el registro completo. Si le modifiqué algunos valores o no, es un tema mío. Yo grabo el registro completo. Entonces, ¿cómo lo grabo? Bueno, archivo, reg. Y ya está. Entonces acá lo que tenemos es un programita que le suma 1 a cada nota de las registradas en el archivo y lo actualiza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver un caso ahora donde yo leo un archivo y lo ordeno. Lo ordeno entre comillas porque los archivos no se pueden ordenar. Por lo menos no, sin que eso implique escribir todo el archivo de nuevo. Es decir, en realidad lo que yo puedo hacer es generar un archivo nuevo que tenga el contenido del anterior, pero ordenado. ¿Sí? Pero bueno, si el archivo es relativamente chico, o el contenido del archivo es relativamente pequeño, yo lo que puedo hacer es, leerlo todo, subirlo a un array en memoria, ordenarlo en memoria y bajarlo, es decir, generar un nuevo archivo o pisar el archivo existente con el contenido que estaba en el array, que es lo mismo pero ordenado. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a hacer una nueva página y vamos a poner todo esto me sirve, pero acá entra en juego un array. O sea que para poder usar un array y para poder usarlo bien, lo que tendríamos que hacer es definir el tipo de datos del array en la sección type. ¿Sí? O sea que primero vamos a ir a la sección type y vamos a definir un array
que siguiendo mi nomenclatura sería A algo. O sea, sería A notas, array de notas, ¿sí? No sé ponerle a nota, sí, en singular. A nota es igual a array de. Bueno, ¿de cuánto a cuánto? Puedo hacer hay una función que me dice cuántos registros tiene el archivo, que se llama file size. ¿Podría ser un array del file size de Arch? Ahí. ¡No! Porque los arrays son estáticos y yo tengo que tener definida su dimensión antes de que empiece a ejecutarse o a correr a ejecutarse el main, digamos, el programa principal. ¿Sí? Ahora, ¿hay forma de crear arrays dinámicos? Por supuesto, pero acá no lo vemos, no lo consideramos en esta materia. ¿Sí? O sea que no. Digo, la única forma entonces es que me digan cuál es la longitud máxima del archivo. Ahora, según el contenido del archivo, según lo que contenga el archivo, podría estar acotado naturalmente. Es decir, si yo en el archivo tengo los datos de los alumnos de un curso de algoritmos, ¿cuántos alumnos puede haber en un curso? 100, ya sería mucho. Ponele que sí. 200, sería exagerado. Ponele que no. 500, ya es absurdo. 500 sería un valor razonable como para manejarlo en un array. ¿No podría ir leyendo la parte? ¿No podría? Ir leyendo la parte, usar el array. No, bueno, sí, pero eso ya sería un algoritmo bastante más complejo. Acá la idea es algo simple. Subo todo el archivo a memoria, sí que puedo, por supuesto. Pero, sí, pero eso es un algoritmo mucho más complejo y se puede hacer. Y de hecho es un mecanismo, digamos. Pero la idea acá es algo simple y fácil, rápido y básico. Subo toda la memoria, le hago una burbuja y lo bajo. Vamos a hacerlo fácil. En todo caso, lo que vos decís está bueno, pero lo analizamos en otro momento. ¿Sí? Entonces, defino el array. Y vamos a suponer que el archivo no tiene más de 100 registros. ¿Por qué? Porque me lo dijeron en el enunciado. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá. Caso 3. Ordenar el archivo. Ordenar un archivo. ¿Sí? En memoria. Ordenar, más que ordenar sería generar un archivo, ¿sí? Con el mismo contenido que notas.dat, pero ordenado por nombre. Vamos a usar el campo nombre porque muchos creen que no se puede comparar cadenas de caracteres. Y nada que ver, se pueden comparar perfectamente. Entonces aprovecho y lo ordeno por nombre, ¿sí? Nota se confunde con la otra. Asumir que el archivo tiene a lo sumo 100 registros. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces array de 1 a 100, ¿sí? ¿Of qué? Rnot. Ya tengo el tipo de datos para el array.